y que pueda ir todo bien. Te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora el tiempo es para Sergio Sanabria. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Feliz sábado. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos por la gracia del Señor. Una semana más, un sábado más, donde podamos nosotros descansar físicamente, espiritualmente y poder tener una comunión con Dios. Gracias a Dios estamos todos vivos, con salud, que es lo más importante, ¿verdad? Ahora, hasta aquí hemos venido estudiando los libros históricos de Daniel. Ha sido una gran experiencia, tanto para mí y espero que para ustedes también, el estar aprendiendo las lecciones espirituales de estos libros de Daniel, que son proféticos y que tienen que ver con el tiempo del fin. Como hemos venido estudiando, el capítulo 1 de Daniel nos prepara para ese tiempo de angustia. Vimos ahí que en el capítulo 1 de Daniel, cómo obtener ese carácter, así como los cuatro, ¿verdad? Daniel y sus tres amigos obtuvieron un carácter y que los preparó para el tiempo de angustia, para esa crisis final, ¿no? Y de esa misma manera, los hijos de Dios de los últimos días aprenderán de estas lecciones que hemos venido estudiando de Daniel para pasar por ese tiempo de angustia previsto que está en el futuro, en Daniel capítulo 12. Ustedes han dado cuenta que hemos estudiado el Daniel capítulo 1 en dos partes. La primera parte tenía que ver con proponerse en su corazón. La segunda parte tenía que ver con probando por 10 días. ¿Ok? Pruébese por 10 días, ese fue el titulado. Y ahí pues se le da el desafío a ustedes que hagan esos cambios de dieta, especialmente, ¿verdad? De ese estilo de vida. Y si ustedes lo han captaron bien el mensaje, si lo prueban por 10 días y ustedes creen que le va bien, pues pruébenlo por otros 10 días. Y así sucesivamente usted va a obteniendo más que todo una buena salud, una buena comunión, un mejor entendimiento de la palabra de Dios y las cosas espirituales. Pero terminamos de estudiar la semana pasada la segunda parte del capítulo 2 y 3 de Daniel. Vimos ahí la prueba final, ¿no? Los tres jóvenes en el horno de fuego, que también nos anticipa a nosotros una lección también que va a haber en la última prueba de fuego que va a suceder, la estatua, esa imagen que se va a levantar otra vez y donde los hijos de Dios van a ser probados. Todos estos capítulos, hermanos, nos llevan siempre al clímax del capítulo 12 de Daniel. El clímax final de la historia, el clímax, sí, el evento. Pero el clímax final de la historia, muchas veces nosotros pensamos que es la segunda venida de Cristo y no es la segunda venida de Cristo, sino que el clímax de todo esto es la liberación del pueblo de Dios, porque esa es la manera cuando Dios se va a glorificar y sucede poco antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Así que va a ser muy interesante cuando lleguemos a estudiar el último tema, que va a ser la liberación del pueblo de Dios. Créame que no se lo puede perder, es uno de mis estudios más favoritos, porque ahí vamos a aprender cosas muy importantes, muy buenas, donde nos vamos a emocionar, querer estar ahí, porque nosotros mismos vamos a ser espectadores, ¿no? Vivientes de esta profecía y no estamos muy lejos. Hoy, esta noche, vamos a estudiar lo que es el capítulo 4, del capítulo 4 que tiene que ver con el rey Nabucodonosor. Este rey, es interesante que el capítulo 4 de Daniel fue escrito por Nabucodonosor, un rey pagano, ¿verdad?
Este es uno de los más raros en toda la Biblia, ya que fue escrito por este rey pagano que prácticamente era el sumo sacerdote de la religión falsa, de la religión babilónica. Sí, él era sumo sacerdote, sí. Ajá. Así que era un rey babilónico, ¿verdad? Aquí se da testimonio tocante al sueño y la consecuente a su experiencia como primer mandatario de esa gran nación idólatra de que es Babilonia. Así que, así como Nabucodonosor también encaró, ¿verdad? Problemas, tentaciones, que pocos son llamados a confrontar, pero Dios lo amó y le habló y le concedió la experiencia que aquí se relata, no solo para su propia época y nación, sino también para todo ser humano hasta el fin de la historia del mundo. Así que vamos a estudiar Nabucodonosor, ¿verdad? No hemos orado, pero bueno, yo personalmente vamos a orar. Quiero dar una pequeña oración antes de entrar en unos versículos que quiero leerles. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias, oh Señor Dios, por tu palabra. Imploramos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos todo. Amén. Así que vamos a ir estudiando lo que es la conversión de Nabucodonosor, ¿verdad? Vamos a ir viendo la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, trabajando en un rey. Como hemos leído, Dios lo amó tanto, ¿verdad? Y fíjese algo interesante. Si es porque la Biblia no lo dice, yo no lo estuviera mencionando esta noche, pero la palabra, la inspiración, dice, hablando de Nabucodonosor, lo llama Rey de Reyes. Ahí en Ezequiel capítulo 26, versículo 7 dice aquí, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que aquí que de él, del Aquilón, traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes con caballos y carros y caballería y campañas y mucho pueblo, dice aquí. Así que este es uno de los títulos, hermanos, que se le da ¿a quién? A ver, no, este es uno de los títulos que se le da a Cristo Jesús, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 16, versículo 16, donde dice que en su muslo está escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Dios mismo, fíjense, pongan atención, Dios mismo le da este título a este rey pagano, ¿verdad? Rey de Reyes. Y esta noche vamos a ir, vamos a ir estudiando, vamos a ir aprendiendo por qué Dios le da ese título a Nabucodonosor. Vea, esto se va a poner muy, muy interesante, ¿no? Em, Así que, ¿quién era Nabucodonosor? Para empezar, y quiero rasgar un poquito lo que ya hemos leído anteriormente, ¿no? Nabucodonosor era, era hijo de Nabopolassar, ¿verdad? Nabopolassar fue quien continuó el imperio neobabilónico, porque el primero, como ya hemos visto anteriormente, el primero fundador del imperio babilónico fue Nimrod. Sí, fue Nimrod. ¿Ok? Nimrod, exacto. Y ahora Nabopolassar toma el reinado, pues se levanta, ¿no? En un rey muy sabio, fue uno de los que fundadores de la biblioteca babilónica, ¿verdad? Más adelante, Nabucodonosor, pues la engrandeció y lo hizo mucho más grande, ¿no? ¿Ok? Así que en Babilonia existía universidades, existía constructores, había en educación, la máxima educación de aquellos entonces. Nabopolassar, pues tenía su hijo, ¿no? Que era Nabucodonosor, y Nabucodonosor se crió en esas universidades, ¿verdad?
Recuerden que Nabucodonosor era un rey muy, muy inteligente, ¿verdad? Pero Nabucodonosor, criado, así como Moisés, ¿verdad? Moisés llegó a ser un hombre jefe militar de Egipto, llegó a ser un constructor, ¿verdad? Ingeniero, arquitecto, se puede decir. De la misma manera, Nabucodonosor era un militar, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no ha sido comparado con ninguno. Era súper inteligente en sus campañas y todo. Era diferente a Nimrod. Nimrod venía y destruía, pero, y el otro rey, ¿no? Pero Nabucodonosor era un hombre muy inteligente para gobernar, muy inteligente. Aprendía, déjeme decirle, hermano, aprendía los idiomas de las naciones que él conquistaba. Así que él hablaba muchos idiomas. Era un rey muy inteligente, ¿verdad? Era así que era un hombre arquitecto, jefe militar, ¿verdad? Sí, constructor. Era pues sumo sacerdote de la religión babilónica. ¿Ok? Era un hombre muy, muy inteligente. Ahora, déjeme decirles un detalle. En el tiempo, en el tiempo de ajá, cuando estaba rey, el rey Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, ¿ok? Fue el tiempo cuando se mandó a Jerusalén una embajada que llegó de Babilonia. Babilonia mandó una embajada a Jerusalén. Ustedes se recuerdan del rey Ezequías, ¿verdad? Llegó una embajada de Babilonia, ¿no? Y ellos no fueron no solamente fueron para allá a visitar y decirle, hola rey, ¿cómo está? ¿Verdad? No, 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 no. Déjeme decirles que los babilónicos, en aquel entonces, acuérdense que los babilónicos sí, eran gente inteligente, muy estudiosa, y ellos estudiaban lo que se le llama la astronomía o la astrología. ¿No? Estudiaban lo que es los planetas, el sol y todas estas cosas, ¿no? Ellos conocían perfectamente las leyes de la naturaleza, las leyes que lo rigen. Y ellos eran muy estudiosos. Cuando ellos vieron, déjame decirle, cuando ellos vieron esta señal en los cielos, que el sol retrocede, la sombra retrocedió, el impacto que tuvo en las mentes de los babilónicos, de los estudiosos en aquel entonces, dijeron, esto es inaccesible, esto es imposible que suceda. ¿Cómo es porque ellos conocían las leyes que los rigen el universo, ¿no? Y entonces dijeron, no, esto es imposible que esto suceda. Y cuando ellos escucharon que fue por causa de ese rey, el rey babilónico, perdón, el rey de Jerusalén, el rey de Ezequías, que había sido curado, pues mandaron una embajada para investigar, ¿no? Para tener más información, porque ellos eran muy estudiosos y necesitaban tener toda esa información. Cuando ustedes conocen, cuando llegó la embajada allá a Jerusalén, el rey Ezequías, pues le enseñó, dice la Biblia, toda riqueza de su oro y su beneficio y prosperidad y todo esto, ¿no? Pero vino la amonestación, después vino el profeta Isaías y le dijo, ¿y estos babilónicos a qué vinieron? Le dijo, oh, sí, vinieron y le mostré todas mis riquezas. Así le dice, le dice el rey le dice el profeta Isaías. ¿Y no le mostraste la mayor riqueza de Israel, que es el Dios verdadero? Se le olvidó, no, el rey no le dio gloria a Dios. ¿Qué pasó a consecuencia de no darle de gloria a Dios? Dios profetizó de que sus hijos iban a ser cautivos en Babilonia, ¿verdad? Y es aquí, hermano, donde la profecía se cumple. Aquel entonces que le estoy hablando de que Nabucodonosor era un niño apenas, ¿verdad? Cuando se dio esta profecía. Nabucodonosor en sus campañas había pasado 3 veces por Jerusalén. Acuérdense que Dios había puesto la nación de Israel en medio
¿verdad? Era el punto clave, era como el ombligo, donde todo tenía que ver alrededor de la ciudad de Jerusalén, ¿no? De Israel, todo tenía que pasar a través de ahí. Si quería ir a Egipto, si quería ir al norte, eh, todos tenían que pasar por ese camino. Dios lo había puesto ahí como un propósito, porque era un plan de Dios que las naciones llegaran a conocer al Dios verdadero. Pero lamentablemente, hermanos, la escritura, la inspiración, dice que eso no fue así, ¿no? El rey pasó varias veces por ahí. Y él no era un ignorante, el rey Nabucodonosor no era un ignorante acerca de Dios. Había pasado, había visto ese templo, había visto cómo ellos adoraban. En uno de esos viajes, pues se llevó a Daniel, ¿verdad? Y sus amigos allá en la corte. ¿Ok? Pero lamentablemente la inspiración dice que, que ellos no dieron gloria a Dios, ¿verdad? No dieron un buen testimonio. Por ese caso, hermano, en otro tema podemos hablar un poquito más de Israel, el fracaso de Israel, ¿no? Que también para los gentiles, pues ha sido un gran beneficio, ¿no? Para las naciones, para la gente que no ha conocido a Dios todavía. Ahora bien, Dios pasó juicio sobre Israel, así como Dios lo hizo sobre cada nación, sobre Egipto lo hizo también, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo de que Dios está en control de todas las naciones. Ahora bien, la conversión de Daniel, hermano, ve, la conversión de Nabucodonosor, eh, eh, tenía que ver mucho con la obra del Espíritu Santo, como hemos mencionado, y con el testimonio de que estos jóvenes le fueron dando a través de los años. Eh, Fíjense aquí vamos a leer aquí vamos a ver, en el Espíritu Profecía. Tengo una cita aquí. Vamos a ver aquí. No la puse, no sé si la puse aquí. Mediante la elección de sus fieles, formidos. Ok. Déjame buscar aquí el capítulo, este, el horno de fuego en la corte de Babilonia. Ok, aquí. Ok. Dice aquí el Espíritu Profecía, patriarca, profeta de Israel, perdón. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de las 70 años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos. Vea que la inspiración no se equivoca y a llamarlos cristianos a Daniel y a sus amigos. ¿Verdad? Hombres que eran fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. Vea. Así que estos muchachos iban a ejecutar el plan de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios para que las naciones conocieran. Ahora bien, déjenme decirles algo, hermano. El sermón más grande que estos jóvenes podían dar al rey Nabucodonosor era la humildad, ¿verdad? Ustedes se recuerdan eh, cuando cuando venía Daniel y le dice, mira, Dios, Nabucodonosor, yo no, en mí no hay gran sabiduría y no soy yo quien va a dar la interpretación, sino que Dios del cielo no es para mí, no le dijo, mira, ¿te acuerdas que los 100 puntos que saqué allá ¿verdad? En la prueba que tú me hiciste, ¿no? Mira, no, él no se exaltó, Daniel nunca se exaltó, siempre le daba gloria a Dios en todo lo que él hacía, ¿no? Así que el Dios, hermanos, destruye
por medio de Nabucodonosor, Nabucodonosor llega a ser en las manos de Dios su siervo, el siervo que ejecutó la destrucción del templo allá en Jerusalén, ¿verdad? Dios tenía un plan para Israel, ya lo sabemos, pero Israel falló ese plan, ¿verdad? Eh, Mire, hermanos, así como Dios puso a Daniel y sus amigos en la corte para que eran testimonio, Dios nos ha puesto a nosotros ya sea en nuestros trabajos, ya sea en el trabajo más humilde, donde usted vaya, donde usted va, usted es un representante de Dios. Usted está puesto ahí por Dios para dar testimonio, ¿no? Si no estamos cumpliendo, si no aprovechamos las oportunidades, cuando tenemos la oportunidad de hablar de Dios, no ejecutamos el plan de Dios. Entonces las naciones no van a poder conocer a Dios. ¿Sí me entiende? Así que ya sea si Dios te manda a la cárcel, ahí eres tú un representante. Ustedes se recuerdan a Josué, ¿verdad? Josué estuvo ¿dónde? En la prisión. Y dio testimonio de Dios, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y las naciones llegaron a conocerle. Sí, claro que sí. Las naciones llegaron a conocer acerca de Dios y su plan. Miren, aquí, hermanos, aquí no estamos nosotros para exaltarnos a nosotros mismos, porque aquí el autor de la escritura, de su plan de salvación, es Cristo Jesús. No hay otro, ¿verdad? Así que donde quiera que usted se encuentre, hermano, por muy incómodo que sea la situación, usted está puesto ahí por Dios. Amén. Así que hagamos caso del plan de Dios. Parecía que esto cautiverio, bueno, todo se perdió, estamos aquí de esclavos en otro país, el templo está destruido, Dios ya no existe, Dios ya no está, pero Dios está en control. Porque vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo ahora de la manera como Dios trabaja, ¿verdad? Y no solamente con Israel, sino como Dios trabaja con cada nación de este mundo, ¿no? Así que dijo Dios entonces, ahora que Israel falló, ahora déjame trabajar con Babilonia. Fíjese cómo es. Ahora déjenme trabajar con Babilonia. Y Dios le dio un tiempo a Babilonia, ¿sí o no? A través de los sueños a Nabucodonosor. Nabucodonosor no fue profeta, pero Dios le mostró a Nabucodonosor los eventos, los reinos que se iban a levantar a través de la historia humana, ¿no? Así que en cada nación, hermano, siempre ha habido juicio, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? En Daniel capítulo 1, versículo, bueno, eso ya creo que ya hemos leído, porque ahí se ve como Dios le dio a Nabucodonosor, le entregó Dios a Nabucodonosor a Israel. ¿Verdad? En el versículo 1 y 2 dice aquí, en año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, fíjese esto, hermano, y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. ¿Quién se lo entregó? Se lo entregó Dios. Se lo entregó Dios, hermano. Y es que Israel tuvo un tiempo de prueba por muchos años, bastantes años. Muchos mensajes de amonestación se habían dado, ¿verdad? Dios había tenido un propósito para Israel, ¿verdad? Para que todas las naciones del mundo conocieran a Dios, a su ley, su evangelio y su amor, ¿verdad? Pero ahora Dios tiene que llevar a cabo su plan a través de un remanente fiel, ¿verdad? Su propósito tenía que ser llevado a nivel mundial.
el fracaso de Israel, hermanos, entonces, como se repite en la historia, ¿verdad? A través. Vamos a leer vamos entendiendo un poquito más esto en Profeta Israel, la página 367. Vamos a ver aquí, página 367. Ajá. Aquí vamos a ver. A ver, ok, espera un momentito que me tengo que buscar en mi ebook aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar la cita aquí, porque la tengo aquí. La tengo aquí grabada. Ajá. Página 367 decimos, ¿verdad? Ok. Ajá, ya la encontré ya. Ahora sí, 367. No sé, 375. Ajá. Una paciencia, ya la encontré. Ahora lo que necesito es encontrar de dónde lo vamos a leer. Porque aquí tenemos que leer esto porque aquí hay una lección, hermanos, para nosotros y para cada nación de este pueblo, de los mundos de hoy, para que nosotros entendamos eh, el propósito que Dios tiene para cada país de este planeta, ¿verdad? Y siempre hay un momento dado de que cuando una nación no cumple el propósito de Dios, entonces Dios la entrega a cautiverio y levanta otra. Vean esto. Dice, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos darían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones. Contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple la silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. En palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol presentó a los sabios de Atenas, ¿se acuerdan? Pablo, ¿no? El propósito de Dios que había tenido en la creación y distribución de las razas y naciones. Declaró el apóstol, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios en alguna manera, palpando, le hallen, ¿verdad? Ahora sigo leyendo. Dios indicó claramente que todo aquel que quiera, a todo aquel que quiere, que quiere, puede entrar en el vínculo de concierto. Ezequiel 20:37. Al crear la tierra, o sea, Dios crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo, el mismo tiempo que honrara a su creador. Todos los que quieran puedan identificarse con este propósito. Acerca de ellos se dice, este pueblo crié para mí y mis alabanzas publicará, ¿verdad? Así que todo ser humano tiene entonces la oportunidad de entrar en ese plan de Dios, ¿verdad? Porque Dios creó al hombre en esta tierra para que publicara sus alabanzas y el hombre fuera feliz. Ahora, sigo. En su ley, Dios dio a conocer los principios en que se basa, ¿verdad? Hermano, todo gobierno, fíjese, Dios le ha dado el suficiente conocimiento para que no quede la ignorancia, ¿verdad? De conocer los principios de Dios en los cuales Él se basa para gobernar el mundo, ¿no? De toda verdadera prosperidad,
tanto de las naciones como de los individuos, ¿verdad? Así que tú quieres ser próspero, tú quieres que tu país sea próspero, ¿verdad? Entonces trata de guiarlos en las cosas celestiales, en la ley de Dios. Sigo leyendo. A los israelitas Moisés declaró acerca de esta ley. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Hablando de qué? Hablando de las leyes que Dios entregó, las 617, 615 leyes. En base son los 10 mandamientos, ¿ok? Pero esos 10 mandamientos se dividen en muchos mandamientos. Dentro de esto, hermano, está el mensaje de salud, que es muy importante para nosotros, porque eso nos ayuda a entender mejor y obtener un mejor carácter. ¿Ok? Ahora bien, dice, y fíjese, esta es vuestra prosperidad, ¿no? Dice que esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia y prosperidad, porque no, no os, no os es cosa vana, más es vuestra vida. Deuteronomio 4:6. ¿Ok? Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones y el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos. Las mismas condiciones, hermano. Así que a veces yo digo, wow. Así que Dios puede levantar, como dijo Juan el Bautista, Dios puede levantar pueblo de estas piedras, ¿no? Déjeme decirle, nosotros tenemos, cierto, tenemos una verdad grande, ¿no? A la iglesia bendita se le ha entregado la mayor luz del planeta Tierra, ¿ok? Pero si no llevamos a cabo ese propósito, entonces Dios va a levantar a otro pueblo. Fíjese, Dios va a levantar a otro pueblo. Ojalá que no seamos de los que no nos quiten la corona, ¿verdad? Ok, sigo leyendo. Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento de la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor, ¿verdad? Que el reino de Babilonia caería. O sea, ya sabemos que Dios le entregó un sueño a Nabucodonosor y que caería acá Babilonia y vendría otro. Pero Nabucodonosor tenía que ir aprendiendo las lecciones por cual Dios se basa su gobierno, el propósito que Dios tenía para Babilonia. Como ya hemos visto, Israel falló. Ok, como una nación, ahora dijo Dios, déjame trabajar con Babilonia. Y es ahí donde Dios pone entonces a estos jóvenes para que den testimonio acerca del amor de Dios y su evangelio y el propósito de Dios por cual Él gobierna. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo cosas interesantes. Sigo leyendo, hermano. Si los gobernantes de Babilonia, ¿verdad? El más rico de todos los reinos terrenales hubiese cultivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habría unido a él y mantenido fuertes, pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados. ¿Verdad? En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, buscaban en hombres como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente, y eran honrados por él. Y a los tales pedían que les revelasen los misterios de la providencia porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilónica eran hombres de lo más alto intelecto, se habrían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias que se les daba acerca del futuro. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habrían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas.
Oh, hermano, esto es muy interesante, pero yo quiero no cansarlos tanto con esto, pero les leo la última cita. Comprender estas cosas, comprender la justicia, engrandece la nación, porque con justicia será afirmado el trono y con este se sustenta, ¿verdad? Con clemencia. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. Oh, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es esto. Eh, Déjeme decirle, hermano, hablando de Nabucodonosor, Dios insistió en seguir trabajando con este rey, eh, porque este rey tenía algo de bueno, tenía algo de bueno y es por eso a veces, hermanos, que Dios no se rinde y trabaja, ¿verdad? Eh, Hay una cita aquí muy interesante aquí en el Espíritu de Profecía. Déjame leérselas ahora, ¿verdad? Porque este no era un rey cualquiera. Déjeme decirle. A ver, aquí, creo que está aquí en este capítulo. Ajá. Bueno, después de que yo les dije, ajá, aquí está. Dice, más tarde, Nabucodonosor perdió de vista, él no le concedió, que esta no es, sí, que esta no es, orgulloso. Ajá, aquí está, ya. Porque yo no quiero cansar, yo quiero irme al punto. A pesar de ser idólatra, por nacimiento y educación, y hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, fíjese, ahora, fíjese qué interesante lo que dice aquí. Nabucodonosor, tenía un sentido inacto de la justicia y de lo recto y Dios podía usarle como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Oh, fíjese que me llama la atención. Tenía, dice aquí, en un sentido inacto de lo que es la justicia y de lo recto. Contrario a los gobernantes de hoy día. Todos los gobernantes de hoy día que son corruptos, mentirosos, ¿verdad? Blasfemos, totalmente diferente. Así que era un rey justo. Era un rey justo. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? De esa manera Dios podía trabajar con este rey, ¿verdad? Así que, en cierta manera, hermano, Dios, pues, le dio un tiempo de prueba a Babilonia, como hemos leído, para ver si Babilonia, pues, a través de Babilonia podía Dios mandar un mensaje a nivel mundial y pues al finalmente se hizo, ¿no? Ahora, Dios, hermanos, siempre trabaja diferente. Allá en Amós 9:7, hablando de los hijos de Israel, Dios dice, ¿verdad? Porque siempre, como te digo, si tú fallas, si el pueblo falla, si la iglesia falla, Dios se busca a otra gente. Dice aquí, hijos de Israel, Amós 9:7, ¿no me sois vosotros? ¿No me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes? Ahora fíjate, Dios está comparando a su pueblo como gente común. ¿Ustedes no son como etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Y a los palestinos, o sea, los palestinos, los filisteos, y a Shir, a los arameos son los de Babilonia, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos creemos un pueblo especial, ¿verdad? Porque tenemos la verdad, ¿verdad? Porque pertenezco al remanente. Pero, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros no vivimos de acuerdo a la luz y la verdad? ¿Qué pasa? Yo solamente les dejo estas preguntas, ¿verdad? Aquí queda demostrado entonces que Dios puede hacer pueblo suyo y llamar a personas, ¿verdad? Para Dios no hay excepción de personas, ¿verdad? Así que aquí debemos reconocer, hermanos, que el Altísimo gobierna. Ahí en
en Daniel capítulo 4, versículo 17. Ok. Eh, Vamos a ver, 4:17 dice la escritura, ¿verdad? La sentencia es por decreto de los vigilantes. Los vigilantes vienen siendo los ángeles. Y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere le da y constituye sobre él más bajo de los hombres. Así que aquí queda claro que Dios es el que gobierna. En los asuntos de las naciones, como hemos estado leyendo ahora en este momento, Dios está siempre ejecutando silenciosa y pacientemente los consejos de su propia voluntad. Algunas veces, como en ocasión del llamamiento de Abraham, ¿verdad? Ordena una serie de acontecimientos destinados a demostrar la sabiduría de sus caminos. Otras veces, como en el caso del mundo antediluviano, permite que el mal siga su curso y dé un ejemplo de la locura que significa oponerse a los principios correctos. Estoy leyendo el comentario de este capítulo. Pero finalmente, como en la liberación de los hebreos de Egipto, Dios interviene, ¿verdad? Para que las fuerzas del mal no venzan a los instrumentos que Él ha dispuesto para la salvación del mundo. Ya sea que Dios ordene, permita o intervenga, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino y un propósito divino predominante ha estado obrando manifestosamente a través de los siglos. O sea que Dios tiene el control de las naciones en sus manos, ¿verdad? Él todavía está en control. A veces uno decimos, ay, ¿cuándo va a caer este gobierno tan malo, tan oprimidor? Ahí los venezolanos ahora están clamando por liberación, ¿sí o no, verdad? Porque el comunismo los tiene tan atados y cada día más pobres y más pobres y matando gente y y no hay nadie que haga nada. Pues Dios es el único que puede hacer algo, ¿verdad? Y cuando Dios pasa a juicio por una nación, lo va a hacer, ¿ok? Ahora bien, em, vamos a ver aquí. Veamos entonces el verdadero propósito que Dios tenía con Nabucodonosor. Dios comenzó entonces con el capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? ¿Usted se recuerda? En ese sueño del rey. También Dios comenzó al principio trabajando con Nabucodonosor en el capítulo 1, como hemos estudiado. Dios dio ejemplo de los principios de salud ahí, ¿no? Entonces Dios comenzó con un sueño. Y en el capítulo 2 de Daniel pues ahí Dios le muestra a Nabucodonosor que es Dios el que reina y no él, ¿no? Así que y así sucesivamente, ¿verdad? Dios, pues, siguió dándole ejemplo en el capítulo 3 recién, ¿ok? Y a todo esto, hermano, cuando Nabucodonosor pues ve el ejemplo de Daniel y los muchachos estos, la humildad de ellos, siempre dándole gloria a Dios, poniendo la fe en Dios, que es el Dios que los puede librar de todas estas cosas, em, pues vinieron entonces, ¿cómo se llama? A todo esto vemos que el rey todavía no reconoce a Dios. En cierta manera, en cierto lenguaje, como si ustedes leen, hemos leído anteriormente en Daniel capítulo 3, ¿verdad? Siempre Nabucodonosor como que trata de reconocer a Dios, pero le dice, sí, el Dios de ustedes, el Dios que gobierna. Muchas veces como que por un tiempo pasaba humilde, pero después como que le volvía ese orgullo, ¿ok? Y se iba en contra de Dios, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Así que aquí, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, especialmente en el versículo 45, Nabucodonosor le da honores a Daniel, ¿verdad? No le da honores a Dios, le da honores a Daniel. Todavía aquí el rey
no reconoce a Dios como su Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Dios sigue trabajando con él, ¿verdad? Así como sigue trabajando con nosotros, así como Dios nos ha dado lecciones a través del capítulo 1 de Daniel, ¿verdad? Acerca de la salud, ¿verdad? En Daniel capítulo 3 vemos ahí el testimonio de estos muchachos, ¿verdad? A través de su fe. ¿Ok? Y a través de su vida, en todos sus detalles, en su carácter. Pero aquí ya en el versículo 28 vemos algo un poquito diferente, vean. Vean, porque esto va poco a poco madurando la conversión del rey Nabucodonosor. En el versículo 28, aquí Nabucodonosor ya se le ve un poquito de avance. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, ¿verdad? Todavía no dice Nabucodonosor, mi Dios, todavía no lo dice. Dice, pero el Dios de ellos, a Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar al Dios que no sea su Dios, ¿verdad? Pero aquí entonces Daniel ve el rey, pues se le da ese testimonio una vez tras vez, ¿no? Ahora, ya hemos visto el avance del rey poco a poco, ¿no? Y entonces ya en versículo 29, pues ya el rey va diciendo, bueno, bendito sea el Dios de ustedes. Hay un momento ahí cuando estábamos leyendo en capítulo 3, ¿no? Que ya Nabucodonosor pues comienza entonces a querer que todo el mundo adore a Dios por medio de un decreto. ¿Verdad? Eso no estaba tan correcto, pero ya está avanzando un poquito, ¿no? ¿Ok? Así que aquí reconoce Nabucodonosor en capítulo 3 que Dios salva, ¿no? Pero todavía Nabucodonosor no está convertido. Antes de leer la página 375, bueno, aquí lo puedo pasar porque aquí habla que Dios pues le agradó el esfuerzo del rey, ¿no? Poner ese decreto, pero no es la voluntad de Dios forzar a los corazones las personas, ¿ok? Porque un gobierno que quiera honrar a Dios no tiene que darle lo que es libre albedrío, libre de conciencia. Eso se llama conciencia de libertad, ¿no? Y Dios no forza la conciencia. Dios te muestra y Dios te salva y te muestra su amor, pero Él no forza a nadie. La iglesia no forza a nadie, ¿verdad? Si tú quieres seguir comiendo lo que tú sigues comiendo como el mundo come, come y bebe y todo, ¿no? Pero Dios tiene principios, ¿no? Y como hemos leído, si nosotros fallamos en obedecer esos principios, pues Dios lamentablemente no te va a salvar, ¿no? Así de simple. Ok, déjeme decirles algo aquí. Déjame ver, aquí tengo una nota. Mira, mire, esto significa que lo que él previó, perdón, vuelvo a comenzar. Esto significa que lo que él vio previamente con Daniel y los tres jóvenes hebreos, ¿verdad? Era suficiente para impresionarle, pero no suficiente para convertirle. El ser impresionado, hermanos, con Dios no es lo mismo que ser convertido, ¿ok? Tengamos mucho en cuenta, no es lo mismo, porque muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, ¿ok? Y depende de qué tipo de terreno seamos nosotros. Un mismo sermón puede, por ejemplo, puede ablandar nuestro corazón, así como la mantequilla, así como el hielo, por ejemplo, ¿no? Puede ablandar, puede derretir ese hielo, ese corazón de piedra. Pero por otro lado, hermano, si tenemos un corazón de arcilla, ¿verdad? El sol también puede, ¿qué cosa? Endurecer la arcilla y ponerla dura, ¿verdad? Así como dice la escritura del rey de Egipto, el faraón, ¿se acuerda? Y dice la escritura, y Dios endurecía su corazón, ¿verdad? Porque el mensaje, hermano, que Dios manda, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo que habla y todo,
ese mismo sermón me puede convertir o me puede ser más rebelde, ¿verdad? Porque muchas veces por el orgullo, ¿verdad? Porque estamos hablando de no conocer, el orgullo no nos deja aceptar y ser humildes. No nos deja. Y por naturaleza que somos orgullosos, ¿verdad? Como hablábamos aquí al principio, ¿verdad? ¿Quién es el primer orgulloso? El diablo, Satanás, así. Así que aquí el rey todavía, hermano, no reconoce el carácter de Dios y quiere hacer cumplir por la fuerza y amenazas, ¿verdad? Y amenaza con sus órdenes. Pero sabemos que ese no era todavía el plan de Dios, ¿verdad? Forzar a la gente. A pesar de ser un idólatra, bueno, esta cita ya las leí, donde habla de que era un inacto de la justicia y de lo recto, el rey Nabucodonosor. Por ese motivo, Dios podía trabajar con el rey, ¿no? Pero aquí, hermanos, una vez más, el rey tergiversó las advertencias que Dios le había dado y se volvió del camino de humildad para seguir las imaginaciones de su orgulloso corazón. Muchas veces Dios manda, otra vez te repito, Dios te manda y te repite una vez más los mismos sermones para que tú puedas aceptar y convertirlo y puedas seguir creciendo. Pero hay veces, hermanos, que ya de tanto y tanto y tanto que el corazón, como te digo, se ha endurecido tanto que ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y eso es muy peligroso. Porque de momento que Dios habla y te dice, mira, cambia, hijo mío, estos son los caminos y te los muestra y todo, usted obedezca por fe nada más, ¿no? No le sea rebelde a la visión. ¿Ok? Entonces, que pensando, dice que su reino debía ser más extenso y poderoso que cualquiera que siguiera, añadió grandes construcciones a la ciudad de Babilonia y se entregó a una vida de placer y autoglorificación, ¿verdad? Eso fue cuando ya la caída de Nabucodonosor, ¿no? Empezó de caída, cuando empezó por un tiempo, pues sí, aceptó algo de Dios, pero no se convirtió. Y entonces dice aquí que fue aún más lejos todavía, ¿no? Y empezó a hacer construcciones y todo. Recuerda que era un rey eh, que había recibido una buena educación, era un arquitecto, constructor, había hecho pues desde Babilonia una ciudad de muchas murallas, anchas, muchos ladrillos, que hasta el día de hoy, si usted, los que han ido allá a Babilonia, dicen que hay millones y millones de ladrillos y cada ladrillo está escrito el nombre de Nabucodonosor y son millones. Así que todos esos millones de ladrillos, pues estaban construidos, ¿verdad? Como con muralla, ¿no? Y las murallas eran gigantescas. Dicen que arriba de las murallas, pues había carretera y carreras de caballos y todas estas cosas. Estaban también esos famosos, los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿no? Todo esto, hermano, eso es pálido, ¿verdad? De las construcciones que nosotros conocemos. Babilonia era una ciudad gloriosa. Por algo Dios le había dicho que esa era la imagen de oro, la cabeza de oro, perdón, ¿no? Porque había mucho oro en ese entonces. Así que era una ciudad riquísima ¿cómo? ¿Perdón? Imperio. Claro, era un imperio, exacto. Pero así que Nabucodonosor puso mucha mente el fortalecimiento y embellecimiento de su capital. A veces nosotros pensamos que ya tengo 5,000, 10,000 dólares en el banco, ya me creo gran cosa, ¿verdad? Y tenemos una casita bonita o un carro del año, qué sé yo, y nos queremos ya, ¿verdad? El orgullo se nos sube, qué sé yo, ¿no? Pero seamos humildes en todo y dame de gloria a Dios, porque por Dios es que tenemos todas estas cosas, ¿no? Hasta que dice aquí, hasta que finalmente la ciudad de Babilonia
llegó a ser la principal gloria de su reino, la ciudad de oro, la alabanza de toda la tierra, su pasión como edificador y su mar- Marcado. su marcado éxito en hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Así que, ¿qué hora ya tenemos? Bueno, hermanos, el tiempo se nos va volando, ¿verdad? Así que vamos a entrar, hermanos, en la segunda parte del próximo viernes, ¿ok? Donde ahora sí vamos a entrar en ese sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor, ¿verdad? El cual vamos a ver su caída y su restauración y su conversión, como este rey pagano termina aceptando al Dios verdadero y dándole gloria al Dios de los cielos, ¿verdad? Es impresionante. Nabucodonosor comienza así, de esa manera. Dice, Nabucodonosor, rey, dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada, ¿ok? Paz y sea multiplicada a todos. Escuche bien, ahora Nabucodonosor ya no es el rey orgulloso, el cual hemos conocido. Ahora el rey cambia su lenguaje, porque cuando un hijo de Dios se convierte, cambia su manera de hablar. Dice aquí, paz a vosotros. Es un lenguaje bíblico, es un lenguaje celestial, ¿verdad? El bendecir. Me conviene, dice Nabucodonosor, que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Con grandes son sus señales y cuán presentes son sus maravillas. Dice aquí, su reino es reino sempiterno y su señorío generación de generación. Así que Nabucodonosor, hermano, va a contar su historia cuando él estaba tranquilo en su palacio y cuando él escuchó la voz que le dio ese juicio. Pero también la profecía decía que iban a pasar 7 tiempos. No sé, hermano, cuánto tiempo estarás tú, ¿verdad? Ojalá que no lleguemos a una condición como el rey Nabucodonosor, que ahora en este momento podamos entonces nosotros aceptar al Dios verdadero. Oremos. Padre celestial, Padre eterno, te damos las gracias, oh Señor Dios, porque hemos visto, Señor, en esta primera parte la historia del rey Nabucodonosor, un rey por cual usted le puso por la inspiración Rey de Reyes. Y por algo, Señor, usted le puso ese título, como lo lleva nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Padre eterno, que aprendamos las lecciones de este orgulloso rey y llegar a ser un siervo tuyo. Imploramos, oh Padre eterno, que nos ayude a cambiar nuestro corazón, que veamos la condición de nuestro corazón y que podamos ser humildes, dándote gloria en todo momento y hacer cambios, oh Padre eterno, porque los testimonios que usted nos ha dado han sido dados para nuestra conversión. Imploramos su bendición, que nos des tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te rogamos todo. Amén. Amén. Amén.